Entre tanta cosa que uno se va preguntando de vez en vez, me pregunté en un momento cómo han hecho los judíos para instalar el holocausto, para instalar los 6 millones de judíos masacrados, torturados y asesinados, y que con el correr del tiempo se fue cuestionando cada vez menos eso. ¿Hicieron algo específicamente? Me lo pregunto básicamente porque nosotros, con nuestro propio genocidio, con el de la dictadura militar, estamos todo el tiempo como regando la plantita, y el día que no la regás, aparece alguien que te la hace retroceder. Esto es así. Como que la memoria está siempre necesitando actualización. Pero ¿qué pasó con el Holocausto? Y la verdad es que no entiendo qué es lo que se hizo, si a lo mejor la diferencia fue cuantitativa, 6 millones y 30.000. No creo en esto del todo. Me parece que es una cuestión de actitud y de estrategia. Me parece que lo que nos está fallando de alguna manera es la estrategia, pero seguramente Daniel Feierstein tendrá alguna respuesta a esta duda cruel que me aqueja. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué pensás de esto que acabo de decir, este disparatito? A ver, yo diría que los argentinos siempre nos creemos muy especiales y en Ajá, verdad sí. lo que nos pasa suele ser bastante parecido a lo que le pasa a los demás. Entonces hay una frase para la pregunta que hacías que para mí es la síntesis más brillante, Mm, que es de un investigador armenio, sí. Mark Mamigonian se llama, y que dice, los genocidios se denuncian con números redondos, porque siempre son estimaciones, Ajá. se niegan con supuestas precisiones. Ah, ¿Sí? Él ok. no estaba hablando Sí, ni de los 6 millones ni de los 30.000, estaba sí. hablando del 1,5 millones de armenios. Claro, claro. No es lo mismo, digo, Mm, ocurrió en todos lados, que es un genocidio se caracteriza por un tipo de destrucción de la sociedad que, dado el terror que genera en la sociedad, ujú. eh, plantea un nivel de ataque que nunca se va a poder recomponer en su totalidad, porque hay gente que nunca va a denunciar o hay familias enteras que fueron asesinadas. Y entonces lo que uno hace es una estimación de Ujú. las víctimas. Claro. Y por eso esas estimaciones tienden a hacerse, como es un cálculo aproximado con números redondos. Sí, Por eso la señor. idea, Sí, 6 millones, 1,5 millones, 30.000. Que sí. después, si querés, podemos entrar en cómo se construyó los 30.000, que creo fue un trabajo muy minucioso y Ujú. muy interesante. Digo, cuando aparecen fabuladores como este señor Labraña que dice, lo inventé Sí, yo a la claro. Bartola. Claro, claro. Eh, Ahora, después justamente esas estimaciones nunca coinciden con los casos constatados, porque siempre se sabe, primero, que los casos constatados son una parte de los casos totales, Sí, señor. y segundo, que los casos constatados es un número dinámico, porque siempre se puede, y eso ha ocurrido en todos los genocidios, siempre se puede Constatar descubrir más. un caso más. Claro, claro. Claro, Sí, ¿no? sí, Y sí, entonces sí. es uno más, y uno más, Sí. y uno más, o 10 Mm, más, o 15 más. Y sí. eso ha pasado también en Argentina, que ese número constatado va variando mes a mes. Ujú. ¿Sí? Y esto que te digo de la estrategia, ¿hay una estrategia para que la memoria de alguna manera se ancle en el seno de una sociedad y no estés necesitando todo el tiempo alimentarla, regarla y vamos otra vez de nuevo? ¿Hay alguna manera? Porque tengo la sensación de que el holocausto judío no tiene discusión hoy en día. Podrá haber algún trasnochado que dice algún disparate, pero no hay una discusión sobre eso. ¿Es por el paso del tiempo? No, por eso decía que esto de que nos creemos especiales, sí, lo siguen discutiendo todo el tiempo. Ajá. Los 6 millones siguen siendo discutidos, que no, que fueron 5,400,000, que no, que fueron cinco Ah, millones 100, que en realidad mm, no llegaron a 4,5 millones. claro. Esto es, hay una discusión permanente también, pero sí hay algo interesante que decías, porque decías, ¿cómo se puede hacer? ¿Hay que regarlo todos los días? Sí. Sí, Mm, esa es la única manera, que es entender
qué está detrás del tipo que viene a querer cuestionar el número, Sí. entender cómo se construyó esa estimación, eso a veces es bueno, Mm. suma, Mm. y entender sobre todo qué es lo que está detrás del que no está discutiendo el número, porque cuando discute el número, lo que está discutiendo es una forma de minimizar lo ocurrido, es una forma de decir, no fue tan grave Ajá. o estás mintiendo porque Sí. no me estás diciendo el nivel real de gravedad. Mm. En realidad lo que quiere decir es, no tiene la importancia que le das. Entonces, si hubiese sido cualquier otra estimación, harían exactamente lo mismo, porque el objetivo es Sí. bajarle el precio, Claro. uno dice. Ahora, una cosa es que lo discutamos entre nosotros, una cosa es que eh, parte de la sociedad participe de ese pensamiento y cuestione que los 30.000, etcétera, y otra cosa es que un gobierno lo haga, ¿no? Un gobierno elegido por el 56% de la población. ¿Esta qué lectura tiene? Sí, esto le da un nivel de gravedad mucho mayor, tal Claro. como decía. Una cosa es que sea fundamentado por estos sectores marginales y lo grave, yo te diría, no es solamente que el gobierno lo ponga en cuestión, sino que lo ponga en cuestión con tan pocos elementos, ¿no? Porque yo supongo que referís a Ah, este spot que sí, sacó el gobierno en sí, relación al 24 de marzo. sí. Bueno, más allá de otras declaraciones anteriores, ¿no? Pero en el spot lo que aparece es esto, aparece un señor fabulador que Mm, dice, lo inventé yo, claro, pero que no da ningún elemento, dice, esta es mi verdad y me tienen que creer, claro, digamos. claro, Y sí. esto, Mm, digo, yo siempre uso el mismo ejemplo, pero digo, yo te puedo decir, Quique, mira, yo soy el único terrícola que estuvo en Marte y les voy a dar algunos elementos de esta historia y es mi verdad y me tienen que creer. El problema es, vos como periodista y ni que hablar un gobierno, si mm, hace un spot oficial, tiene que sí. hacer algo que se llama triangulación de fuentes, que es, Ah, ok, usted me dice que estuvo en Marte, pero ¿tiene algún elemento para demostrarlo? ¿Hay alguien que lo ha visto en Marte? ¿Hay ujú, alguien que ratifica su sí. afirmación? Esto es algo parecido, es una persona que dice que estuvo en una reunión donde nadie lo recuerda, no, él no aporta ningún dato de ninguna otra persona de esa reunión, dice que Sí. estuvo con el gobierno holandés, pero nadie del gobierno holandés dice que esto fue así, Mm, dice que estuvo con organismos, miembros de los organismos de derechos humanos, pero no dice con quién, sí. nadie lo recuerda. Y esto va de la mano de todo un trabajo que uno puede observar, que nosotros hemos hecho hace años, que uno puede observar cómo se van armando todos los documentos de denuncia Mm, de los crímenes de la dictadura y ahí vas viendo cómo van estimando distintas cifras hasta más o menos alrededor del año 81 se va consolidando este cálculo que tenía que ver con una estimación entre cuántos casos fueron denunciados sí. y cuántos se sabía que pasaron por algunos campos de concentración, Mm, se llega a esta estimación que es entre 25.000 y 30.000 y luego se consolida la cifra de claro. 30.000. Entonces, Ahora, Daniel, cuando aparece este trasnochado con ese spot, ¿por qué lo hacen? Lo hacen específicamente porque saben que somos una sociedad medio flojita de papeles, que nos creemos un montón de cosas, que estamos con una educación abandonada, que, viste, yo digo, vos también mirás a la sociedad y la haces de alguna manera responsable de algo. no sé si a la sociedad, yo creo que ahí sí hay algo que es grave y que es un momento histórico, no nos pasa solo a los argentinos otra Ah, vez, ajá, que es esta aparición de la posverdad y te podría decir la desacreditación de la autoridad de cualquier palabra, muy bien. ¿no? Es como que Sí, todo da lo mismo. sí, Y entonces en ese todo da lo mismo, aparece esta cuestión de una persona que puede decir es mi verdad y me tienen que creer, ¿no? Y en claro. esto de no existe ninguna necesidad de ratificar y probar lo que estoy diciendo, que es lo que pasa cuando uno se mete a las redes, ¿no? Ahí O está, a ahí los está. Sí, buscadores, y sí, uno sí. pone algo.
y te aparece un cúmulo de cosas mm, que no tienen, tienen todas distinta entidad y aparecen todas juntas. Esto es, el efecto de un trabajo de los 500 científicos más importantes del mundo sí. está al mismo nivel Ah, de un tipo que agarró y dijo lo que se le ocurría sin ningún basamento, y todo está en el mismo nivel y son, es mi verdad, tu verdad, bueno, sí, cada uno tiene la suya. sí, Eso nos destroza no solo en el tema de los 30.000 o del sí. genocidio, sino con cualquier problema. ¿Y qué hacemos con eso? Porque la otra pregunta es qué hacemos con eso una vez que reconocemos que hay un desarrollo tecnológico que en el fondo para mí es parte de un plan de colonización, de un plan de estupidización, de un plan de desaparición de las fuentes, ¿no? Y entonces, bueno, ese plan se cumple a pie juntillas y la verdad que no sé qué hacer con esto. Mira, ahí hay responsabilidades de distintos sectores. Yo te diría, se me ocurren dos muy importantes, o tres, después uno podría pensar en muchos otros, ¿no? Sí, Primero hay una responsabilidad, me parece súper interesante y que hay que ponerla sobre la mesa de la educación. ahí ¿Sí? ¿En estamos. qué sentido de la educación? Sí, La educación, hasta la aparición de esto, un elemento importante era esa educación enciclopédica, tenemos que claro. tener distintos conocimientos, distintas Sí. cosas. En este momento de tanta profusión de información, Mm, la herramienta más importante a transmitir en el ámbito educativo es esta capacidad de distinguir, muy bien. ¿no? Es esto, a mí me parece que esto sería una tarea enorme para los docentes, poder trabajar en sus clases la capacidad de distinguir, que yo puedo meterme a un sitio y buscar en cualquier buscador y que me van a venir millones de cosas, pero que esas millones de cosas no Mm, tienen el mismo valor. Y claro. tengo que ser capaz de distinguir el valor de las distintas Es fuentes. como que el docente debería ponerse a generar albedrío en los melones de los pibes, Exactamente, ¿no? exactamente. Y justamente esta profusión te da una herramienta increíble para hacerlo. Ir a cualquier clase y decir, busquemos sobre el tema que sea, Sí, pongamos sobre la mesa lo que le aparece a cada uno y sí. veamos qué Bueno, diferencias hay en la seriedad. pero Daniel, Lo mismo, pará, la educación no está funcionando así. bueno, por eso digo que ahí hay un primer problema. O sea, la educación está haciendo como si eso no existiera. Claro. Y el problema es que yo te diría que hoy es la habilidad más importante que tendría que enseñar el sistema educativo. Y algo parecido, podríamos decir, pasa con el periodismo, Ujú. ¿no? Y bueno, el periodismo también tiene que hacer un trabajo de que históricamente lo hacía, que hoy en función de la búsqueda del clic No, se ha no. abandonado en Claro, términos de, bueno, lo mismo, claro. algo que podría vender mucho, pero yo sé que tiene altísimas chances de ser manifiestamente falso, Ujú. bueno, yo periodista no tendría que darle lugar Sí, a o él. falso o estúpido, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que se están planteando que resultan atractivas, pero en el fondo son estúpidas. Es decir, no tiene mucho sentido darle entidad informativa a algunas cuestiones que se las dan porque, no sé, recurren a nuestro morbo, movilizan un poco no sé qué Exactamente, parte nuestra. Bueno, pero eso también debería ser parte del laburo periodístico y no existe eso. exacto, porque se ha cambiado este tema de que hay una responsabilidad periodística, que el rol es justamente informar e ilustrar a la población, no solamente ni fundamentalmente lograr el mayor número de clics o de Claro, escucha, porque si esto claro, se hace sí. con herramientas que destruyen la capacidad de razonamiento del oyente, Mm, que al final termina siendo una práctica tremendamente destructiva. Entonces diría, está la educación, está el periodismo, y después, como bien decías, está el aparato público de gobierno, y esto es claro, lo que me parece tan grave en ese sí. nivel metodológico del Mm, spot, más allá de su ideología, que es sí. un gobierno no puede darle la palabra a cualquiera como parte de Mm, un mensaje sí, gubernamental. Tiene que ser muy cuidadoso sí. en aquello que elige, porque es el representante del conjunto de la sociedad, no solo del número que los ha votado, Mm, sino de
un gobierno es el representante de todos nosotros, y en ese sentido debe ser Mm, tanto respetuoso como cuidadoso sí, de las miradas, las opiniones, y por lo tanto debe ser muy sistemático en esta decisión de elegir con cuidado. Y digo, este gobierno ha sido tremendo en esa decisión, mm, pero no ha sido el primer gobierno que hace eso, ok, ¿sí? Esto de ok, ok. que no logra entender lo que implica la función pública, que es distinto a tu rol en tanto Sí, representante de un partido. sí, 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 ok. Bueno, yo tengo una frase que uso a veces y que causa un poco de gracia, ¿no? Estoy cansado de repasar derrotas, digo, de vez en vez en una mesa, por ejemplo, y tiene algo de verdad, ¿no? Nos vamos como acalambrando. Eh, no sé si es posible encontrar soluciones así prácticas más que aquella que se llama resistencia, ¿no? No sé si hay otras a la vista, no las tengo. Pero de cualquier Y yo manera, vi- la aproximación que hacemos, que haces vos con los análisis, a mí me están sirviendo básicamente primero para saber qué pasa y dónde está la raíz de lo que nos pasa. Después vemos cómo hacemos para empezar a solucionar algo. Sí, yo te agregaría esto, o sea, sin duda que es fundamental resistir, pero me parece que hay otros dos elementos que le sumaría. Porque vos decís el problema de contarnos derrotas, pero yo creo que el nivel productivo de la comprensión de las derrotas es fundamental. Ah, sí, Y que ok. por tanto, además de resistir, Sí, primero, sí, cuando uno tiene una derrota, lo primero es entender que tuvo una derrota, si no sí. ya no la puede revertir si ni siquiera se dio cuenta que la Claro, tuvo. claro, Y claro. luego lo que se llama esto que Freud llamaba el trabajo de elaboración, Mm, que la traducción literal sería el trabajo a través, que es hacer algo con eso. Esto es claro. entender qué pasó Sí, muy y bien. además de resistir, Sí, tratar de hacer algo con eso que pasó para bárbaro, transformarlo. bárbaro. Gracias, Dani. Abrazo grande. Por favor, gracias a vos, Pete. Un abrazo. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Dónde lo escuchas? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.